Informándote lo más actual está en BTV, con lo último del acontecer en el país. Lo más importante de las noticias está aquí. Hola Honduras, somos contacto en vivo, el clima, el tráfico, del sur al norte, del oriente al Atlántico. Hola Honduras, minuto a minuto, salud y política, educación, información más verídica. Muy buenos días, sean bienvenidos a Hola Honduras. Hoy miércoles 20 de marzo de 2024, ya estamos a mitad de semana, pero venimos con 2 horas con muchísima información. Invitándole a usted que nos pueda sintonizar a través de www.btv.com.hn y también en Acción Radio en la 92.5 Tegucigalpa, San Pedro Sula y en la 95.9 a nivel nacional. Hoy en Diálogo de Impacto tenemos un tema muy importante, por eso le doy la bienvenida a la licenciada Edma Calderón, quien ya está lista. Muy buenos días. Gracias, Catherine, amigos televidentes de Hola Honduras. Nosotros ya estamos listos aquí en Diálogo de Impacto. Obviamente vamos a analizar un tema que sí preocupa a los diferentes sectores, y es la decisión del gobierno retirarse del CIADI, de este Centro Internacional de Arbitraje. Pero, ¿cuáles son las repercusiones? Ya hay solicitudes introducidas. ¿Qué va a pasar? ¿Podrá Honduras estar a las puertas de un nuevo indemnización? Tener que pagar indemnizaciones, que al final lo que todos tememos. Ese tema lo analizaremos desde 2 puntos de vista. Tendremos a una experta en Derecho Internacional de París, y también tendremos al licenciado Alejandro Cafati del COEP. Así que no nos cambie, que en breve continuamos, porque vamos primero con Catherine, que tiene importantes informaciones. Gracias, licenciada. Y bueno, usted también se puede conectar con nosotros a través de nuestra plataforma de Facebook como BTV Somos Todos, y puede interactuar mandando sus mensajes a nuestro número de WhatsApp al 3182-5600. Cada uno de sus mensajes se le da lectura, así que les agradecemos muchísimo su participación. A continuación le presentamos las 5 de impacto. Alrededor de 500 hectáreas de bosque han sido dañadas por un incendio forestal en el sector del Parque Nacional La Tigra. Así lo informaron fuentes del Cuerpo de Bomberos y ambientalistas. El incendio se presume que fue provocado por mano criminal, que inició el lunes y podría estar controlado en su totalidad hoy miércoles. El Congreso Nacional ya tiene las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y el Instituto de Acceso a la Información Pública, asimismo a la Superintendencia de las Alianzas Públicas Privadas. Analistas en temas políticos aseguran que en las próximas elecciones el tripartidismo se puede llevar una sorpresa al ser castigado en las urnas por su actuar y las promesas de campañas incumplidas. Una decena de países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC desautorizó a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, por las felicitaciones que expresó en nombre del bloque a Vladimir Putin por la reelección en Rusia. Panorama trágico atraviesan los sanpedranos por la contaminación del ambiente, producto de una densa capa de humo afectando principalmente sus pulmones. Médicos recomiendan el cuidado de infantes y adultos mayores. Preocupados por lo que acontece también en las decisiones que se han tomado últimamente en la parte de la seguridad jurídica, y es el hecho de que Honduras se retiró del CIADI. Pero ¿qué implicaciones puede traer esto
al país, porque al final lo que los hondureños no queremos es que se paguen indemnizaciones. Si retirarse del CIADI es beneficioso para el país, estamos todos de acuerdo, pero sin embargo, sí hay que pagar indemnizaciones porque ya hay algunas solicitudes de arbitraje que se han introducido a este Centro Internacional de Arbitraje. Para que recordemos más o menos, fue el 28 de mayo de 1986 que Honduras aprobó ser miembro del CIADI. En 1986, para que ustedes vean más o menos desde qué tiempo viene este centro de arbitraje. El 14 de febrero de 1989 se ratificó en el Congreso Nacional. ¿Cómo es el procedimiento? El 4 de agosto de 1988 se publicó la adhesión de Honduras a este tratado de acuerdo de arbitraje, este centro de arbitraje internacional. El 4 de agosto del 88. Entró en vigencia en Honduras el 16 de marzo de 1989. Se estableció todo este procedimiento. Pero, ¿qué ha sucedido? Ese 24 de febrero, el gobierno denunció al convenio. La denuncia quiere decir que Honduras ya no va a formar parte de ese convenio. Y se estima que esto toma tiempo y será el 25 de agosto de 2024 en que Honduras recibirá la notificación. El CIADI forma parte del Banco Mundial y en la página del Banco Mundial ustedes pueden acceder a toda esta información. Pero la preocupación que todos tenemos como hondureños es cuáles son las repercusiones que Honduras tiene o tendrá al retirarse del CIADI. Porque hay 10 solicitudes de arbitraje que se han presentado. ¿Qué va a pasar con esta? Pues tenemos dos expertos, uno aquí en Honduras, el licenciado Alejandro Cafati, oficial del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y también tenemos a la doctora en Derecho Internacional, Yolet Laínez, vía Zoom desde París, con quien vamos a conversar. Ella es hondureña, pero ahora reside en París. Y su especialidad justamente es parte del arbitraje internacional. Porque lo que queremos son respuestas, que se nos dé un panorama claro para no tener que estar pagando indemnizaciones por malas decisiones. Pero antes veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Los empresarios aseguran que la decisión que tomó el gobierno de retirarse del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, es un autosabotaje para que no vengan las inversiones a Honduras. Se violentan y se cambian las reglas de los tratados de libre comercio que tiene suscritos Honduras y además va a tener poca efectividad para la atracción de inversiones y la generación de empleo. Si eso no se logra entender, quiere decir que tenemos equivocados funcionarios dirigiendo el país. La retirada del CIADI causará un impacto muy negativo a la economía del país. Seguimos siendo el segundo país con mayor riesgo en la región. Hay que decirlo, Guatemala mejoró en su indicador por toda la situación política que se está dando en ese país. Ahora, la ciudadanía dice, bueno, pero ¿por qué me debería interesar a mí el riesgo país? El riesgo país es importante, como lo decíamos, porque es un indicador que los inversionistas consideran. El ministro de Desarrollo Económico asegura que el CIADI es una organización que nunca fue de beneficio para Honduras. Cuando les dieron libertad a las independencias, a las colonias, entonces crearon estos centros de arbitraje donde realmente están hechos a la medida y donde los países pequeños no tienen chance de liberarse de las sanciones. Y al final, cuando usted va ahí, es a perder sumas extraordinarias, millonarias, porque esto se maneja desde el Banco Mundial. Entonces ahora lo que se busca es que esto sea más democrático. El sector privado le pide al gobierno que rectifique su posición de retirar a Honduras del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Creemos que las consecuencias van a ser graves, que todavía estamos a tiempo para reconsiderar que se revierte esta decisión. O sea, creemos que es equivocada y que el revertir esta decisión va a poder mitigar algunos de los impactos que ya tuvo y que va a seguir teniendo para la inversión, ¿verdad? El ministro de Desarrollo Económico asegura que recibió instrucciones desde Casa de Gobierno para que busque otro mecanismo para dirimir los conflictos ante la firma del Tratado de Libre Comercio con la República de China. En cámara, Isa Calcerro, les informó Luis Durón.
Ya está aquí con nosotros el licenciado Alejandro Cafati. Él es oficial de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Es para mí siempre un placer estar en representación del sector privado y hablando temas tan importantes, tanto para la economía como para el futuro de nuestro país. Exactamente, porque a veces los hondureños creemos que estos temas no nos repercuten, y sí nos repercutan. También tenemos por vía Zoom a la doctora en Derecho Internacional, Yolet Laínez, con una especialidad en Derecho Internacional Económico. Ella analiza todo lo relacionado al comercio internacional, derecho tributario internacional y también monetario internacional. Graduó en la Universidad de París II y con ella vamos a conversar porque ella es especialista también en este tema de arbitraje internacional. Porque aquí no se trata de lo que dice el gobierno, lo que dicen los empresarios. También necesitamos una tercera posición que nos clarifique. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Gracias, licenciada, por su invitación. Es un honor para mí poder participar en un tema tan importante para mi país. Ahora bien, el CIADI. El CIADI, ¿qué es el CIADI para que todos entendamos su funcionamiento, doctora? Es, como lo explicaron en las notas, es un centro de arbitraje donde básicamente es una institución que va regir el arbitraje, vamos a decir, y esto depende de la cláusula que hay en los tratados de libre comercio o bien los tratados de inversiones que Honduras concluye. Entonces puede perfectamente tener una cláusula de arbitraje donde no se haga referencia al CIADI y se haga referencia a otro mecanismo, puede ser ad hoc o puede ser otro, y hay otro donde específicamente se establece el CIADI, en cuyo caso el inversionista, cuando hay una diferencia con el Estado de Honduras, va a presentar una solicitud de arbitraje ante este ente. Y si llena los requisitos de forma, si se tiene un mérito, está fundamentada en derecho, se va a iniciar este procedimiento arbitraje. O sea que todos los tratados que se pueden firmar tienen que tener este tipo de cláusulas de siempre tener un arbitraje. Sí, es que al final del día el CIADI, al igual que las otras instituciones de arbitraje como la Cámara de Comercio Internacional, creo que hay una en Londres, en Suiza, hay varias, CIADI no es la única, son instancias al final que sirven para resolver controversias entre estados e inversionistas o entre inversionistas, y este último casi no se da. Entonces es un mecanismo de darle seguridad y confianza, primero al inversionista y segundo al estado, de que los recursos o los fondos que se inviertan en un país se van a poder resolver con la independencia necesaria. Yo creo que ese es el tema final. El CIADI es una de las instancias que contribuye a generar confianza y seguridad para que vengan inversiones a nuestro país. ¿Pero Honduras podría estar suscrita a cualquier otro centro de arbitraje, doctora? Sí. De hecho, como le digo, puede, por ejemplo, haber un arbitraje ad hoc, en cuyo caso no habría una institución, una instancia específica que administraría el procedimiento de arbitraje. Puede estar en la PCA, como dijo él, la Corte Permanente de Arbitraje. Podría ser también la Cámara de Comercio e Industria. El Centro de Arbitraje Internacional está aquí en París. Puede inclusive ir al CIADI como mecanismo complementario, es decir, si Honduras ahorita acaba de denunciar ese tratado, pueda que a través de ese mecanismo complementario el inversionista pueda acceder al CIADI de igual manera, simplemente ya Honduras no siendo parte del centro. Sí, pero aquí lo que preocupa es algo, y lo que decía el representante del FOSDE, que decía, y eso es lo que preocupa, que este hecho nos pone como en una etapa de riesgo país, licenciado. Y eso es lo que preocupa, la imagen a nivel internacional. Sí, fíjese que el tema es que también en qué contexto se da la denuncia. Acordémonos que en 2023 Honduras tuvo, como usted lo mencionaba en la introducción, cerca de 9 demandas internacionales por más de 12.000 millones de dólares. Esto no quiere decir que si Honduras se presenta a los laudos y los pierde, va a pagar 12.000 millones de dólares. Al final del día, el CIADI hace una evaluación de daños económicos a los inversionistas y al final nunca o casi nunca determina el monto final que demandan los inversionistas. Siempre hace sus propios cálculos y es mucho menos lo que le toca pagar en indemnizaciones, como mencionó. Sin embargo, lo que sí genera preocupación es que primero se da el paso de la denuncia del convenio internacional, que ya hemos hablado, no es el único, es uno de muchos otros. La pregunta es, que saben los inversionistas, ¿por qué Honduras denunció o no forma parte entonces del CIADI, siendo, digamos, uno de los centros de arbitraje más reconocidos y más importantes del mundo?
Y el otro elemento es que paralelamente a esta denuncia internacional, el Congreso Nacional está discutiendo la derogación al artículo 27 de la Ley General de la Industria Eléctrica, que casualmente también incluye disposiciones relacionadas al tema de arbitraje para resolver disputas en el sector energético. Así que el mensaje que se envía es un mensaje de especulación desde nuestro punto de vista, donde en lugar de atraer y generar la confianza, estamos generando incertidumbre e incrementando la desconfianza entre los inversionistas nacionales. Y al final del día, la inversión es el motor del desarrollo y la prosperidad de los pueblos. Sí, aquí bien, ahora bien, esto es lo que el CIADI no siempre, y usted nos enviaba unas gráficas, por ejemplo, doctora, en el sentido de que no todas las demandas se pierden. Aquí estamos viendo, y esto es lo que nos enviaba la doctora, este ejercicio para que veamos y que tal vez nos lo pueda explicar de qué se trata, porque yo sé que son términos bastante técnicos, pero que las personas podemos explicarles para que el pueblo hondureño también tenga entendido de cómo funciona esto. Claro, en este caso, bueno, le mandé dos gráficas, esta es únicamente del ejercicio 2023, entonces significa que el 59% de esas sentencias, el árbitro o el tribunal arbitral dio lugar parcial o totalmente a las reclamaciones. Como decía el licenciado Cafati, efectivamente el tribunal arbitral no necesariamente va a otorgar todo lo que el inversionista solicita, porque al final esto es un procedimiento normal, es un juicio, las partes van a presentar sus argumentos y sus pruebas, y es el tribunal quien va a determinar si en realidad cabe o no lo que se está solicitando. En segundo lugar, hay un 24% de esas sentencias que se dan sin lugar. Entonces, en estos casos, por ejemplo, la mayoría de los casos son incoados contra el Estado. Entonces, se podría decir que el 24% de esas sentencias, el Estado gana. Luego hay un 14% en donde se declina la jurisdicción, el tribunal se considera no competente, eso puede ser por 1001 razones. Y por último, hay un 3% donde se decide que las reclamaciones carecen manifiestamente de mérito jurídico, que eso viene siendo algo positivo. El mecanismo CIADI, que está el mecanismo complementario, y una de las partes, uno de los estados no es parte del CIADI, puede ser ad hoc, puede ser también el mecanismo CENUCSI. Entonces, al final sí hay muchas opciones para el inversionista actual y futuro que desee invertir en Honduras. Sí. Y esto es lo que ese mal mensaje pues es lo que nos preocupa como hondureños, porque sabemos que la situación de Honduras y del mundo no está tan bien, lo conversábamos un poco antes de entrar, la situación económica en todos los países es grave, todo el mundo realmente vemos conflictos económicos que antes no los mirábamos tanto, por ejemplo, y que se han incrementado. Sí, y mire, y en efecto, yo también quiero hacer énfasis también en la palabra que mencionaba, en el comentario que mencionaba la doctora en honor a la verdad. En efecto, el hecho de que Honduras sea parte o no del CIADI no quiere decir que ya no hayan inversiones al país. Es uno de muchos otros elementos que miran los inversionistas, pero pongamos a ver algunos de los elementos que miran los inversionistas y comparémonos cómo estamos ahora. Viene y dice, bueno, ¿cuál es el Estado de Derecho que tenemos en Honduras? Según World Justice Project, estamos dentro del 15% de países con el Estado de Derecho más debilitado. De acuerdo con Transparencia Internacional, somos de los 5 países de América Latina con la mayor percepción de corrupción. Si miramos el tema de riesgo país, afortunadamente ha venido reduciéndose, pero aún estamos por encima de la media histórica que hemos tenido. Entonces, realmente hay una percepción negativa para hacer negocios en el país. Luego vamos a temas específicos como la energía eléctrica. Tenemos desafortunadamente la energía eléctrica más cara de Centroamérica y el suministro de energía eléctrica más inestable de Centroamérica también. Así que el elemento para poder hacer negocios en Honduras se complica. Y este tipo de decisiones lo que genera es mayor especulación y es lo que nosotros queremos evitar. Hemos estado 2 años insistiendo desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada de poder mandar los mensajes correctos a la atracción de inversiones. Tuvimos o tenemos, creo todavía, la oportunidad de traer el nearshoring a Honduras, precisamente de inversiones estadounidenses, pero con estos mensajes muy pocos inversionistas, creo yo, que están tomándose en serio poder poner capitales. Y finalmente voy a poner un ejemplo para terminar mi participación en este segmento de lo que está haciendo El Salvador. El Salvador, por ejemplo, en este momento eliminó prácticamente el impuesto a los intereses y dividendos, que es el que se cobra cuando se traen o repatrian
capitales al país salvadoreño precisamente como un incentivo para poder atraer inversiones. ¿Qué estamos haciendo nosotros como país entonces para poder atraer inversiones? ¿Qué políticas hemos implementado, no en los últimos 2 años, en los últimos 6 años, que contribuyan a generar más inversiones de la que tenemos? Y nosotros hemos sido enfáticos desde el sector privado. La pobreza y la desigualdad, de la única forma que realmente la vamos a poder erradicar es a través de la generación de empleo. Y para crear empleo necesitamos, afortunada o desafortunadamente, inversión privada. Pero yo creo que aquí, doctora, lo que necesitamos son reglas claras en todos estos procedimientos. Porque yo creo que si las sedes se hubiesen establecido de una manera jurídica bien fundamentada, no tendríamos este tipo de problemas, por dar un ejemplo, ¿verdad? Si todos estos tratados estuvieran bien definidos, tampoco tendríamos este tipo de problemas. Yo creo que también los países, es un llamado a la reflexión de los países, de que no tomemos las cosas, y yo creo que es lo que ha sucedido aquí en Honduras. Se han creado leyes para beneficiar a un grupo, no para beneficiar a la nación. Yo creo que aquí es donde viene ese sentimiento patrio, podemos decir. Sí, efectivamente. Y otra cosa, en el caso específico de las sedes, es un tema que fue muy debatido. Había mucha, incluso el COEP en aquel momento estaba en contra de las ciudades modelos que después se volvieron sedes. Entonces, creo que sí, atraer la inversión es importante, pero también el respeto de nuestra situación, de nuestra economía. No podemos tampoco dar incentivos fiscales permanentes y en todo sentido, porque entonces, ¿cómo va a tener los ingresos necesarios el Estado para ejercer todas sus actividades? O sea, hay que buscar un equilibrio en realidad, y los tratados, pues la mayoría de las veces son negociaciones que llevan meses, años a veces, entonces es más fácil. Las leyes, estoy de acuerdo con el licenciado Cafati, que es algo que requiere más reflexión, tal vez más consenso, involucrar más a los diferentes sectores para poder en realidad establecer algo que beneficie a todo el mundo. Sí. Tenemos que hacer nuestra pausa. Cuando regresemos vamos a analizar. Yo creo que porque aquí es importante. ¿Qué va a suceder en los dos casos? En el caso de que se acepte la solicitud, la denuncia, o no se acepte, porque ahí son dos opciones. No soy abogada ni economista, pero el sentido común me da que lo aceptan o no lo aceptan. ¿Y qué va a pasar con estas solicitudes de arbitraje que ya ingresaron a la CIADI? Porque eso al final es lo que nos debe de preocupar ahorita a nosotros como hondureños. Pero eso lo vamos a analizar después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Antes de seguir con este importante tema, le traemos un mensaje muy importante por parte de FICOSA. FICOSA, comprometidos con el crecimiento de todos los sectores de la sociedad, un compromiso firme con nuestros colaboradores, comunidades y región. FICOSA, cuando llegas lejos, todos llegamos lejos. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos aquí como invitado al licenciado Alejandro Cafati, oficial de Política Económica del COEP, y también a la doctora en Derecho Internacional y especialidad en Arbitraje Internacional, Yolette Laínez, vía Zoom desde París. Había puntos importantes, y lo que planteaba, por ejemplo, el licenciado Cafati, el hecho de que ese mal mensaje, que se malinterprete la situación, esto nos pone en una situación bastante vulnerable, porque ya estamos en esta condición de riesgo país. Pero también la doctora decía que eso no tendría que incidir en la inversión. Pero obviamente hay que tener reglas claras, porque al final, si tenemos un estamento jurídico fundamentado, no tendríamos este tipo. Podrían haber diferencias, pero no afectar realmente la imagen de país. Lo que sí coinciden ambos es que no solamente tenemos el CIADI como centro de arbitraje. Honduras puede optar a cualquier otro mecanismo o organismo que se ha establecido en el mundo, que hay varios, y ya lo han mencionado nuestros invitados. Entonces eso nos da un respiro, pero también advertía, por ejemplo, la doctora, de que el hecho de solicitar un arbitraje no es que tiene garantizada
el inversionista, que no es un seguro de que va a tener una indemnización o que el reclamo va a ser aceptado 100%. Porque para eso existen estos mecanismos y son parte de la evolución del mundo, porque no es algo que Honduras se lo inventó, no, son parte de las políticas a nivel mundial. Pero ahora el tema que nos compete, y es la mayor preocupación que tenemos la mayoría de los hondureños. ¿Qué repercusiones puede tener a Honduras el hecho que dentro de 6 meses se acepte la denuncia, doctora? Bueno, no hay ningún tipo de aceptación. La denuncia, el Estado la notificó al Banco Mundial, quien tomó acto de esa denuncia, y el artículo 72 del convenio CIADI establece que hay un plazo de 6 meses para que surta efecto. Entonces, de aquí al 25 de agosto va a surtir plenos efectos y Honduras ya va a ser considerado como ya no miembro de ese centro. No tiene que aceptarla, es solamente un procedimiento, ya el 25 de agosto ya Honduras está fuera del CIADI. ¿Así es? Claro, pero sí, exactamente, y de igual forma puede volver cuando lo desee. Ecuador salió, creo que presentó una denuncia a inicios de los años 2010 por ahí, y en 2019 decidió reincorporarse al CIADI y desde 2021 ya es miembro otra vez. Entonces tampoco es una decisión definitiva que significa que Honduras no va a volver nunca al CIADI o que se va a alejar completamente. Y les reitero, igual está el hecho de que todas las cláusulas establecen la opción del mecanismo complementario CIADI, es decir, el arbitraje bajo ese centro para aquellas partes, aquellos estados que ya no son miembros. Entonces, tampoco es que es algo definitivo y cerrado. Sí. Ahora bien, se estima que son como 9 solicitudes las que han presentado inversionistas en el CIADI en los últimos años, porque tampoco es que de los últimos, hay varios que están en procedimiento. No, las 9 son desde el 2023. Anteriormente Honduras tenía 3 demandas, pero esas, si más no me equivoco, doctora, creo que ya fueron resueltas, ¿verdad? Desde el 96 hasta antes de 2023 hubieron solo 3 demandas en contra del Estado de Honduras que ya fueron resueltas. Desconozco honestamente cuáles fueron la resolución de los laudos finales del CIADI, si fueron a favor o en contra del Estado. Lo que sí sé es que en 2023 hay 9 solicitudes pendientes de aceptación todavía por este órgano internacional, donde creo que la más mediática ha sido la de Sede Próspera por alrededor de 10.000 millones de dólares, si no me equivoco, doctora. Me corrige por favor, y creo que hay una también de Palmerola y otras de otros inversionistas de diferentes sectores, particularmente energético, inversiones y comercial, si no me equivoco. Sí. Ahora bien, mi preocupación es esta. Honduras se retira del CIADI. ¿Qué va a pasar con estas 9 solicitudes de arbitraje que presentaron estas empresas? ¿Qué procedimiento? O sea, ¿bajo qué parámetro? Porque tienen que entrar a un sistema de arbitraje, pues no es que me retiro y me olvido. En esos casos, bueno, todas esas solicitudes de arbitraje, yo vi en el sitio oficial del CIADI que actualmente solo hay 4 que están admitidas, vamos a decir, es decir, que inicia el procedimiento de nombramiento del tribunal arbitral, etc. Entonces, están esas 4, si me dice que hay 9, significa que las está analizando la Secretaría para ver si efectivamente tienen un fundamento o no. Pero en todos esos 6 meses simplemente sirven para eso. Todos los inversionistas que tengan, que consideren que Honduras les ha violado sus derechos, pueden acceder al mecanismo del CIADI directamente en este plazo. Y todas estas solicitudes que están en curso, que ya han sido ingresadas, van a llegar hasta sentencia. Sí. O sea que Honduras tiene que nombrar representantes, porque esa es mi preocupación. Y como digo, miren, yo le estoy preguntando lo que todo mundo cree, pues, o sea, me desligo, me retiro del CIADI, yo no tengo ninguna responsabilidad, pero sí hay responsabilidad. O sea, el Estado de Honduras tiene que responder estas denuncias. Sí, es la base de la seguridad jurídica y al mismo tiempo es la ocasión para Honduras también de contratar expertos en este tema y de asegurar una buena defensa, porque como le digo, no deja de ser una especie de juicio. Entonces, en la medida en que Honduras defienda sus intereses, lo haga correctamente,
pueda que lo que está pidiendo Próspera, que es excesivo, no se le otorgue. Pero si Honduras no asegura una buena defensa, Venezuela lo hizo cuando Venezuela se retiró, hizo exactamente lo mismo, se retiró y simplemente dejó las demandas. Algunas veces ni siquiera aseguró su defensa, y al final actualmente Venezuela debe 16 millardos de dólares a inversionistas de todas las sentencias que ha acumulado desde entonces. Entonces, lo que puede hacer Honduras es simplemente contratar expertos, asegurar su defensa, prepararse bien, y que este órgano decida si efectivamente Próspera, por decir cualquier inversionista que tiene un juicio pendiente, tiene o no el derecho en ese caso. Sí, y justamente las solicitudes de arbitraje que tiene Honduras, como comentaba la doctora que nos las compartió, es Honduras Próspera, y que está invocando el artículo 10.16 del CAFTA y República Dominicana. El segundo es JLL Capital, SAPI, dice, de Honduras. Aquí está basado en el Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica. El otro es Juan Carlos Argüello y Ernesto Argüello. Esto en el caso del CAFTA y República Dominicana. Y el cuarto es Inversiones y Desarrollos Energéticos, y también es basado en el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Centroamérica. Estos son los 4 casos que oficialmente están, y como hablaba, las otras son solicitudes que están en proceso. Pero aquí yo creo que lo importante, licenciado, es el hecho de que Honduras tiene que prepararse, y como nos dice la doctora, tiene que prepararse, asegurar su defensa, porque en estos 6 meses tienen que dilucidar estas solicitudes. Sí, y no solo en estos 6 meses. Acordémonos que cualquier tratado internacional o convenio de inversiones que contenga en sus cláusulas que las disputas o las controversias entre el Estado y los inversionistas va a ser resuelta en el CIADI, aunque ya lo mencionaba la doctora al inicio, aunque no sea parte, Honduras tendrá que acudir al CIADI para resolver esa disputa. Lo que sí es aquí importante, y a mí personalmente lo que me genera un poco de preocupación, es precisamente el caso que mencionaba de Venezuela. Sí, también a mí me llamó también el caso de Venezuela, porque no sabíamos, o sea, ¿cuánto debe Venezuela en arbitraje? 16 millardos. 16 millardos. Y si ustedes se acuerdan y hacen memoria, el año pasado también, cuando la ex ministra de Finanzas, la abogada Rixi Moncada, era ministra de Finanzas, hizo una conferencia de prensa en donde anticipó precisamente la denuncia del CIADI, solo que en ese momento no se tomó con la importancia del caso. Y lo que preocupa es que bajo este argumento de democracia, como lo mencionó el ministro de Desarrollo Económico, o de soberanía, como también lo ha denunciado no solo Honduras, sino que también países como Bolivia, Ecuador en su momento, Venezuela también, Honduras no quiera hacerse responsable de las indemnizaciones, independientemente del monto que fuese. Esto sí es realmente preocupante, porque una de las consecuencias que nosotros visualizamos es que si bien el CIADI y los organismos internacionales no están directamente vinculadas, pero el hecho de que tenga una deuda pendiente sí repercute negativamente en la posibilidad de que el Estado en algún futuro pueda acceder a fondos internacionales con organismos multilaterales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el BID. Entonces las consecuencias van más allá de un tema reputacional, siempre y cuando no se hagan bien los procesos, que es la preocupación principal del sector privado en este momento. Yo creo que esto es bien importante, doctor, hacer el llamado al gobierno, porque yo creo que a veces, no sé, ¿verdad?, contratan personas que no manejan bien los términos, los temas, pero sí, usted hablaba de un término y me encantó, dice, Honduras debe asegurar su defensa ante el CIADI, prepararse, porque eso no puede, y al final es lo que no queremos, porque al final no es que el gobierno, si todos se van, o sea, todos los gobiernos cada 4 años hay cambios en el país, pero el problema es que somos los hondureños los que pagamos esas indemnizaciones, y quedar con una carga de moroso también creo que no es bien visto. Eso se afecta la imagen y la reputación del país a nivel internacional. Sí, efectivamente. La verdad que, bueno, lo que se aconseja generalmente a un Estado que tiene un proceso frente al CIADI es no solo que contrate un buen bufete, porque hay miles,
sino que también busque expertos que de preferencia que sean de su nacionalidad o si no, pues que sean de la misma situación, centroamericanos o latinoamericanos, por ejemplo, en nuestro caso, y que sepan cómo funciona el Estado, pero que también puedan velar de que el bufete está haciendo lo mejor que puede, que está cumpliendo con los plazos, que tiene todos los documentos. O sea, en eso me refiero cuando digo asegurar la defensa, porque en realidad si lo dejamos a la Procuraduría, el derecho de arbitraje requiere muchísimo tiempo. El procurador yo sé que tiene mucho